Buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Probablemente ya se vayan conectando más compañeras y más compañeros. Buenas tardes, Álvaro, que ahí te veo conectado. Eh, bueno, hoy vamos a tener lo que sería nuestra última clase práctica de manera sincrónica. Ya vamos a hablar sobre fechas, que tenemos ahí un par de fechitas todavía para charlar. El próximo lunes es feriado, así que no nos vamos a poder ver. Nos vamos a ver directamente para el parcial número 2, que también les voy a contar al final de la clase cómo lo vamos a hacer. Si quieren ir, pueden ver en el aula virtual, ya está toda actualizada con las fechas de entregas y demás. Sin embargo, acá también lo vamos a hablar, pero ya finalizando la clase para que haya más personas conectadas y bueno, no se pierda la información, ¿no? En realidad tenemos una deuda tanto del teórico y del práctico por, bueno, las diferentes movilizaciones y demás, que son los textos de Bourdieu, ¿sí? Que yo les había comentado en la clase pasada que se iban a abordar en el teórico. Bueno, se van a abordar en el teórico de este viernes, y además Álvaro les va a grabar una especie de clase. Ahí está Álvaro, buenas tardes. Les va a grabar como una especie de clase, en realidad como para que los ayude y las ayude un poco en la lectura de lo que son los textos de Bourdieu, de una autora que se llama Mouso, que habla de Bourdieu, ¿sí? Ahí no sé si Álvaro quiere saludar. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo anda Cami? Sí, ahí como decía la profe Cami, la idea es poder abordar una parte más teórica, digamos, de Bourdieu, pero también hacerlo más específico en un campo, que es el de televisión y periodismo, digamos, ¿no? Que creo que va a ser más relevante para su disciplina. Pero bueno, es un poco la parte teórica y ejemplificar, digamos, en un campo y en un capital específico, que es relacionado al periodismo. Así que eso. Después ya le iremos grabando y lo subiremos esta semana. Sí, sí, seguro. No queríamos dejarlos y dejarlas sin poder abordar, aunque sea una parte mínima, acá en los prácticos, pero bueno, la verdad que los tiempos son tiranos, el tiempo es tirano, y bueno, no queríamos como que solamente se aborde en el teórico ese texto, sino que también tengan como un ayudín, ¿no? Em, Hoy, entonces, bueno, los textos de Bourdieu corresponden a lo que sería la unidad número 2, ¿sí? Que eso ya, bueno, lo van a abordar este viernes y después cuando vean la clase de Álvaro. Hoy vamos a terminar lo que sería la unidad número 3, ya con el último texto eh, que nos queda de esta unidad, ¿no? Esta unidad que se llama Vida Cotidiana, Sociología y Comunicación, ¿no? Esta unidad va a englobar un poco todas las unidades que veníamos viendo, la introductoria, la primera, la segunda. Este es un texto totalmente amigable para que ustedes los lean, probablemente les va a interesar un montón. Con este texto ya finalizaríamos lo que serían los textos para el trabajo práctico número 3, que las consignas y la fecha de entrega también ya está en el aula virtual, que lo vamos a leer juntos y juntas al finalizar la clase, por si existen algunas dudas y demás. Voy a compartir pantalla para empezar a hablar del texto de hoy. Bien. Bueno, como les venía diciendo, entonces, hoy terminamos lo que es la unidad número 3, Vida Cotidiana, Sociología y Comunicación. Em, el libro donde se encuentra el capítulo del que vamos a hablar hoy se llama Interculturalidad y Comunicación. El capítulo es el capítulo número 2, que se llama Dimensiones de la Comunicación, y el autor es Alejandro Grimson, ¿no? En esta unidad, más que nada, lo que hacemos es adoptar una mirada microsociológica porque nos interesa centrarnos en lo que es la interacción entre personas, grupos, instituciones, cómo se van generando estos procesos comunicativos, ¿no? Por eso lo llamamos microsociología, porque quizás a diferencia de lo que veníamos viendo en las primeras unidades,
digamos que tienen una mirada un poco más macro, más amplia. Ahora nos centramos más que nada en comprender el proceso de interacción comunicativa en el que participamos cotidianamente, ¿no? En el que Goffman nos decía la clase pasada, en el cara a cara, ¿no? En esa unidad de estudio, para que podamos entenderla y responder diversos interrogantes y también actuar de múltiples maneras, visibilizando diferentes cuestiones, ¿no? De esta interacción inmediata. Em, bueno, dentro de lo, como ya le venía comentando, dentro de lo que es esta unidad, la clase pasada estuvimos viendo los aportes de Irving Goffman, vimos dos textos, el orden de la interacción, donde explica qué es lo que él entiende por interacción, ¿no? Cuál es su relación con la comunicación. También vimos la ritualización de la feminidad, el análisis que el autor hacía de ciertas publicidades y cómo este análisis de las publicidades nos daba determinadas pautas para entender la sociedad, ¿no? Pautas de comportamientos, los roles asignados a las personas en función de su edad, de su género, incluso de su etnia. El autor que vamos a ver, que vamos a leer, que leerán, ¿no? De los que les voy a comentar hoy, se llama Alejandro Grimson, él es doctor en antropología, es argentino, es docente en la Universidad Nacional de San Martín, es investigador del CONICET y tiene una amplia biblioteca, ¿no? Una amplia producción científica y precisamente por ser antropólogo, lo que le interesa es abordar las relaciones entre la cultura y la comunicación. Lo que vamos a hacer es leer el capítulo número 2 del libro, ¿no? Interculturalidad y comunicación, y nos vamos a centrar en las dimensiones de la comunicación, ¿sí? Alejandro Grimson lo que hace en primer lugar es sostener una premisa, la premisa general, digamos, de que comunicar es poner en común, ¿no? Es decir, que comunicación significa que dos personas o más, ¿no? De dos, digamos, grupos, instituciones, ponen en común sus determinadas perspectivas, sus experiencias de vida, con el fin de construir algo o de llegar a algún punto en común, ¿no? Por eso nos dice el autor que cualquier proceso comunicativo, y esta palabra de proceso es sumamente importante, porque entendemos que la comunicación no es como si fuese un producto acabado, ni mucho menos lineal, ¿no? Sino que al tratarse de un proceso significa que se va construyendo a lo largo del tiempo, que puede atravesar etapas más o menos estables, que hay muchos elementos que influyen en ese proceso y que lo van determinando, ¿no? Además, necesita de la participación activa de todos los elementos, de todas las personas que estén participando en ese proceso comunicativo. Entonces, cualquier proceso comunicativo, digamos, desde el más pequeño hasta el más amplio, desde el más significativo hasta el más casual, va a necesitar que existan y se produzcan unos códigos compartidos, habiendo sentidos y significados que todas las personas que estén participando en un determinado proceso comunicativo compartan y tengan en común para que esa comunicación funcione, ¿no? Para que fluya. Porque si no hubiese nada en común, sería imposible que haya una comunicación sostenida. Básicamente significa que una persona diga algo y la otra persona le entienda, más allá de que pueda o no pueda estar de acuerdo. Y un montón de elementos que vamos a ir viendo que tienen un rol fundamental en este proceso, ¿no? Otra cosa que es importante mencionar es que la comunicación es un proceso conflictivo, y por eso el autor sostiene que no debemos olvidar el conflicto, ¿no? Con conflicto nos referimos a ciertas tensiones, ciertas luchas, lo que, digamos, puedo decir y lo que otra persona puede o no entender, ¿no? Y se pueden generar ciertas, bueno, estas ciertas tensiones, puede estar de acuerdo con eso, puede estar de acuerdo en parte y no en otra, o en total desacuerdo. También pueden haber diferentes malentendidos, ¿no? De cualquier tipo. Entonces, sea como sea, la comunicación es un proceso que no es puro y no es perfecto, sino que puede haber determinadas situaciones conflictivas, malentendidos o posturas que sean diferentes, ¿no? Entonces, todo esto va haciendo que la comunicación sea un proceso conflictivo. Y esto no necesariamente le tenemos que poner como una connotación negativa, sino que es necesario que existan determinadas partes de acuerdo y determinadas partes de lucha, de tensión, de diferencia, ¿no?
Lo que va a hacer Alejandro Grimson a lo largo de todo este capítulo es centrarse más que nada en lo que él va a denominar la comunicación intercultural. Este proceso comunicativo entre personas, instituciones, sociedades, grupos de diferentes culturas, donde se van a encontrar elementos que compartan, que tengan en común, y otros elementos en los cuales van a ser distintos, ¿no? Por eso, en una parte del texto, el autor nos menciona que para tener una comunicación intercultural no es necesario irnos a otro país, sino que incluso a unos pasos más allá de nuestras propias casas, podemos tener una comunicación intercultural, incluso dentro de una misma sociedad, ¿no? Dentro de un mismo espacio. Entonces, va a sostener que el contacto entre diversas culturas no solamente es un contacto de palabras, sino que es un contacto entre olores, entre sabores, entre sonidos, colores, corporalidades, espacialidades, ¿no? Es un contacto temporal. Y con esto quiere decir que la comunicación no se va a restringir sola y únicamente al lenguaje, sino que van a aparecer otros factores que son igualmente de importante que la palabra hablada o la palabra escrita y que también juegan un rol fundamental en la comunicación y le enriquecen y la dotan de una multidimensionalidad, ¿no? Es así que nos va a decir Grimson, el contacto entre culturas, es decir, la comunicación entre culturas, también va a ser importante y las diferentes dimensiones que les nombré, ¿no? Como los colores, los sabores, sonidos, palabras, etcétera. Vamos a ver cómo estas cobran importancia en el proceso comunicativo. Estos elementos se van a ir configurando de una manera heterogénea y a partir de esto las personas van a construir histórica y cotidianamente a lo largo del tiempo, digamos, a lo largo de muchos, muchos años, pero también van a construir en su día a día, ¿no? Esta construcción de códigos comunicativos y estructuras de significado. Es decir, que las diferentes formas que tenemos, digamos, para nombrar las cosas, las personas, y lo que nos pasa, ¿no? Esto de ponerle un significado y podemos pensar en las palabras que para nosotros significan algunas cosas que para otros son distintas, ¿no? Todo tiene un significado dentro de la comunicación. Y lo que al autor le interesa más que nada es responder una pregunta que es la de ¿qué es lo que ocurre cuando dos personas o grupos con códigos distintos interactúan? Si dos personas o grupos con códigos distintos ponen algo en común, nos hacen esta pregunta, ¿no? De si es posible una comunicación entre ellos, entre ellas. Em, por supuesto que tengan un código distinto, que tengan perspectivas, subjetividades distintas, no significa que necesariamente se complementan una con la otra y en un principio podríamos pensar que sería muy difícil comunicarlo o que sería muy difícil poner algo en común, ¿no? Sin embargo, el autor nos va a sostener que existen diversas máximas o reglas que sostienen que todo comunica y en esta máxima de que todo comunica, vamos a ver que a pesar de que hayan códigos diferentes, es posible la comunicación en mayor o menor medida, pero siempre se va a poder comunicar. Em, Se van a distinguir lo que se llaman los rasgos diacríticos, que son los elementos que a la hora en que dos personas o grupos con códigos distintos van a interactuar, ¿no? Emergiendo. Estos rasgos son los que caracterizan a determinados grupos o personas en una situación conflictiva donde van a emerger las diferencias y precisamente donde mejor vamos a poder entenderlas. Entonces, Grimson nos va a decir que para entender la comunicación intercultural es necesario que sepamos que en primer lugar las personas, los grupos, las instituciones, las sociedades, que interactúan entre sí, perciben, significan, construyen y usan diferentes elementos, como podemos nombrar, ¿no? El tiempo, el espacio, el medio ambiente, las relaciones humanas, las tecnologías, de maneras muy diversas. Y aquí observamos que lo que la comunicación no se, digamos que la comunicación no se circunscribe solamente a lo que es la palabra escrita o la palabra hablada, sino que hay otros elementos que van a jugar este rol importante a la hora de comunicar y quizás lo primero que se nos vendría a la mente
es que para distinguir las diferencias entre distintos sujetos, uno de los criterios o una de las palabras clave es la nacionalidad de una persona, ¿no? De cómo esa nacionalidad trae aparejado un determinado tipo de cultura y cómo esa cultura va a influir en los usos, los significados, lo que yo haga con el espacio, con el tiempo, los olores, el tacto y otras dimensiones influyendo en la forma en que los sujetos tienen, digamos, entre que las personas tienen de comunicarse. Estas unidades socioculturales son sinónimos de personas, de grupos, sociedades, instituciones, todo lo que estemos investigando dentro de la sociedad, ¿no? Una sociedad compleja, diversa y cambiante. Por eso también siempre, digamos, se dará mucho énfasis en las palabras proceso, diversidad y complejidad, entendiéndose como elementos multifacéticos. Cuando dos personas con experiencias históricas y rutinas de vida diarias distintas interactúan, gran parte de estas asimetrías, es decir, de sus desigualdades, digamos, en todo aquello que no es igual a mí, todo lo que entra en este proceso de comunicarse, que están en contacto, que dialoga, que discuten, en ese proceso conflictivo, como veníamos mencionando, pueden entenderse o no, ¿sí? Pueden negociarse o no, y pueden llegar a un acuerdo o no. Es necesario y casi una exigencia adoptar esta perspectiva de tener en cuenta una gran cantidad de dimensiones que juegan un rol preponderante a la hora de comunicar. Acá a mi derecha van a ver este cuadrito, en realidad va dirigido a lo que sería la palabra escrita, ¿no? Eh, y cómo, a pesar de que esté todo en un mismo idioma, solamente con un rasgo diacrítico, que aquí sería la gramática, pueden significar otras cosas, ¿no? Con acento, sin acento, ¿no? Y la importancia de poder escribirlos para que la otra persona que nos lea entienda a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Por ejemplo, el primero, si estamos hablando del verbo dar o si de una preposición, ¿no? Em, si estamos refiriéndonos a un adverbio o a una conjunción, ¿no? Si estamos hablando de un sustantivo como el te o de un pronombre, ¿no? Es muy importante en lo que es la palabra escrita. Entonces, Alejandro Grimson, digamos, nos va a decir que la cultura a la que pertenezcamos o la que otras personas pertenezcan también comunica. Y va a exponer que a fines de la década de los 30 y durante la década de los 40 hasta los primeros años de la década de los 50 en los Estados Unidos, estamos hablando de más o menos entre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la posguerra, surge una nueva perspectiva para estudiar la comunicación. Seguramente en otras materias o más adelante o quizás incluso hasta en la secundaria, habrán visto que existieron varias escuelas de comunicación, o sea, de grupos de investigadores e investigadoras, que, valga la redundancia, investigan sobre la comunicación y que brindan respuestas a diversos interrogantes que van apareciendo también a medida que todo, ¿no? Se va modificando, se va cambiando y que van conformando la comunicación como una disciplina. En estos años que veníamos hablando, surge una nueva perspectiva, una nueva escuela, ¿no? Un nuevo modo de entender la comunicación, a diferencia de los modelos digamos, de estos modelos comunicativos que podíamos ver antes, ¿no? De un emisor y un receptor, ¿no? Los modelos de entender la comunicación como un mero envío y una decodificación de un mensaje de manera lineal, ¿no? Sin un feedback, sin una respuesta o sin un contexto para poder decodificar esa comunicación, ¿no? Digamos, el clásico esquema de la comunicación donde existe el emisor, el receptor, una flechita que une al emisor con el receptor y que dice mensaje, ¿sí? Frente a ese modelo, que ya para la época quedaba súper clásico y arcaico, estos investigadores e investigadoras de esta nueva perspectiva, entre los cuales, digamos, se destacaba Goffman, ¿no? El autor que pudimos conversar la clase pasada,
que es precisamente, digamos, uno de los referentes más importantes, proponen un modelo distinto a este modelo clásico, ¿no? Que supone, digamos, este modelo clásico que va a suponer una pasividad del receptor frente al emisor. Esta nueva escuela nos va a decir que la comunicación es algo muchísimo más complejo, más demandante y multidimensional, ¿no? Entonces, ellos se ponen como un modelo circular y multidimensional de la comunicación, que se entiende como, digamos, circular oponiéndose a esta idea lineal, porque supondría que la idea del círculo, em, digamos, hace que se visibilice y que se reproduzca una retroalimentación constante entre el emisor y un receptor, y nos dice que no necesariamente tiene que existir un solo emisor y un solo receptor, sino que puede haber múltiples emisores y múltiples receptores que no solamente se circunscriben a esos roles, sino que son al mismo tiempo emisores, receptores, digamos, participantes del proceso de investigación, de comunicación, ¿no? Acá podemos ver este feedback, este ida y vuelta, ¿no? En este modelo más circular. A esto nos va a remitir la idea del círculo y lo multidimensional, ¿no? A todo lo que estábamos mencionando anteriormente. Este nuevo modelo de la comunicación nos va a permitir entender un poco mejor la complejidad del proceso comunicativo. Entonces, va a sostener Grimson que al modelo mecánico del telégrafo, el telégrafo, este aparato no antiguo que consistía básicamente en enviar y recibir mensajes mediante toques, se contrapone y surge un modelo orquestal, un modelo procesual y contextual de la comunicación. ¿A qué nos referimos cuando llamamos modelo orquestal? Digamos, los seres humanos podemos comunicarnos a través de un conjunto de instrumentos, como ser la palabra hablada, la palabra escrita, los gestos del cuerpo, la vestimenta, el tono que le damos a las palabras que usamos, la posición del cuerpo, todo ese conjunto de instrumentos que a manera de una orquesta van a hacer que los seres humanos puedan comunicarse, ¿no? Por eso nos dice que la comunicación es un todo integrado donde hay muchas partes y de aquí la máxima de lo que les venía comentando al principio, ¿no? Que la comunicación todo lo comunica, absolutamente todo, es imposible no comunicarse, ¿no? La comunicación no pasa solamente porque yo hable o diga o escriba algo, sino incluso pasa si yo no hago absolutamente nada o no hablo, ¿no? Si yo no hablo, también estoy comunicando algo. Por ejemplo, si alguien me pregunta algo y yo no respondo, no es que yo no me estoy comunicando, porque ese mismo silencio, esa pasividad, está comunicando. Si una persona se queda callada, está comunicando algo, ¿no? Ese silencio puede significar muchas cosas, puede significar incomodidad, puede significar enojo, puede significar que no sé o que no entiendo lo que me está preguntando. ¿No? Bueno, acá podemos, les puse como ejemplo una orquesta, ¿no? Puede ser como en la orquesta tenemos los violines, ¿no? Las flautas traversas, como todos estos instrumentos van funcionando para que la orquesta pueda hacer sus melodías. Bueno, es lo mismo que a la hora de poder comunicarnos, como los instrumentos que tenemos encima de nuestros cuerpos van a ayudar también este proceso en la comunicación, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo, no sé, se me viene un ejemplo ahora, ¿no? En la fiesta de los estudiantes, por ahí vemos adolescentes que van caminando por el centro con mamelucos. No hace falta que vengan y nos digan, hola, soy carrocero, soy carrocera, ¿no? Sino que ya nos damos cuenta. Entonces, esa vestimenta está comunicando que es un adolescente que estudia en San Salvador de Jujuy, bueno, o en Jujuy en sí, ¿no? Que está haciendo una carroza, porque ya de manera conceptual me ubico en septiembre, en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, etcétera, ¿sí? Con un montón de otros instrumentos que podamos tener en nuestros cuerpos. Entonces, como ya vimos que la comunicación no pasa solamente por la palabra, sino que hay un montón de elementos que dan cuenta de ellas, existen también múltiples canales de comunicación, ¿no? Principalmente la palabra propiamente dicha, que sería un canal de comunicación verbal,
Pero también existe la comunicación no verbal, que es la que le presta mucha atención a estas diversas dimensiones complementarias de la comunicación en sí, ¿no? Dentro de las dimensiones no verbales de la comunicación, podemos encontrar y nombrar a grandes rasgos estas seis que Grimson menciona en sus textos, ¿no? Esto probablemente sea pregunta para que lo podamos charlar en el parcial número 2. Primero, él nos va a proponer la kinésica, ¿no? Que alude a todo lo que es la gestualidad y los movimientos corporales. Los seres humanos usamos emblemas e ilustradores, va a decir Grimson, y él los cataloga de esta manera. Y por ejemplo, un emblema es un gesto literal, ¿no? Cuando hacemos la imitación, por ejemplo, de una pistola con la mano, eso es un gesto que es un emblema porque literalmente yo estoy imitando una pistola. En cambio, un ilustrador viene a ser un movimiento de las manos o de los brazos que acompañan al lenguaje verbal para acentuar o complementar lo que se está diciendo, ¿no? Por ejemplo, yo le estoy pidiendo un favor a alguien y junto las manos como si estaría rezando para rogarle, ¿no? Que por favor me haga este favor, por favor me perdone, etcétera. Y acá, bueno, en esto Grimson va a dar muchos ejemplos, muchísimos ejemplos, así que ustedes van a poder interiorizarse y profundizar más cuando lean el texto. Pero acá se me ocurría, bueno, de ir de otro país que no sea Argentina y quizás no sea tampoco el limítrofe de Argentina y hacer esta seña que es muy argentino para pedir la cuenta en un restaurante, ¿no? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, voy a Alemania y al mozo, a la persona que me esté atendiendo, le hago esta seña que hacemos con las manos para pedir la cuenta? ¿Me entendería o no me entendería? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que esa seña es muy cultural de nuestro país. Em, Después tenemos la proxémica, ¿no? Que es el uso del espacio físico como manera de demostrar intimidad y también las relaciones de poder. Tanto el tiempo como el espacio físico, son categorías universales porque todas las sociedades los conceptualizan, los significan y lo utilizan, pero al mismo tiempo de que son universales, también estos espacios son particulares, ¿no? El espacio comunica, produce sentido y organiza la vida. Puede ser estudiado desde lo macro y lo micro. Por ejemplo, la organización de las ciudades, ¿no? San Salvador de Jujuy, ¿dónde están los barrios en San Salvador de Jujuy? ¿Dónde viven las clases más acomodadas o poderosas, podríamos decir, de la ciudad? ¿Y dónde están los barrios más periféricos, ¿no? ¿Dónde están situados? Cerca o no del centro, si digamos, a qué consideraríamos también un barrio periférico o no, ¿no? Cómo se fueron formando estos barrios también, cómo se fue organizando el espacio de esta ciudad, si fue planificada o no, como otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, La Plata, o si fue como armando al aumentar la cantidad de personas que viven en ella. El espacio de las ciudades nos da cuenta de cómo se conforma una sociedad, ¿no? Lo micro en sí se va a referir a la distancia interpersonal que puede existir entre dos personas. Si yo no tengo tanta confianza con una persona, no me voy a acercar mucho o abrazarla, no voy a guardar la misma distancia física que con una persona que no conozco, ¿no? Y de aquí los saludos. Cómo saluda uno, una a alguien que conoce o cómo saluda a alguien que no conoce, ¿no? Era muy interesante ver también en el tiempo de las pandemias cómo la proxémica micro, digamos, este espacio interpersonal también se hizo de alguna manera obligatoria, ¿no? Por este miedo a poder contagiarnos COVID. Entonces, como en espacios que culturalmente no estaban preparados para que haya esta distancia interpersonal, pedían una distancia, ¿no? Entonces terminábamos viendo colas de cuadras y cuadras porque tendríamos que estar a 1,5 metros, ¿no? De distancia. Y cómo esto también nos costaba culturalmente, ¿no? Esto de poder utilizar nuevas formas de saludo.
para no acercarnos, ¿no? Para evitar ese contagio, ¿no? Es muy interesante. Después, otra dimensión no verbal de la comunicación que va a plantear el autor es la cronémica, que se va a referir al tiempo, al cronos, ¿no? Al interés, al compromiso, el estatus, la jerarquía, incluso la jerarquía que se puede demostrar a través de los usos que hacemos del tiempo. La cronémica es la forma en la que el tiempo se va a organizar, se va a utilizar y de cómo nos vamos comunicando y, por ejemplo, podríamos pensar en cómo las sociedades conciben el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Por ahí hay sociedades que son sumamente tradicionalistas, entonces para esas personas el significado tiene muchísima injerencia en su vida, ¿no? Y me hace, bueno, recordar diferentes documentales que voy viendo sobre el judaísmo, ¿no? Y personas que son judías ortodoxas, eh, personas que son judías ortodoxas y vuelven, ¿no? Se retrotraen a ese pasado y siguen con, bueno, sus mismas tradiciones, eh, eh, etcétera, ¿no? Ahí, bueno, esto es bastante amplio para poder charlarlo, ¿no? Porque, bueno, podemos ver también el papel del hombre, de la mujer y demás, pero como para estas comunidades, por ejemplo, el pasado es muy importante, ¿sí? Porque siguen haciendo muchas cosas iguales o tratan de hacerlas iguales que en su pasado, ¿no? En un pasado, para esa religión. Por ejemplo, también está la organización de los calendarios, ¿no? Las fechas especiales según eventos nacionales o religiosos, incluso los momentos del día también son ejemplos. La hora de cenar, ustedes vieron que los estadounidenses creo que cenan entre las 5 y las 8 de la noche y acá capaz que recién estamos merendando a esa hora. Eh, Existen también horarios en los que se puede llamar o no. Digo, por ejemplo, cuando uno tiene horarios laborales, no espera un llamado laboral un domingo a las 8:30 de la noche, por ejemplo, ¿no? Eh, pero si vive quizás en otro país que no tienen esto del descanso los sábados y los domingos, eso es totalmente común. Em, y aquí es un punto, digamos, bastante importante, es el de la puntualidad. Hay muchos países que la puntualidad es sumamente importante y la puntualidad va a definir lo que es la otra persona y no, ¿no? Incluso el llegar 5 minutos después de la hora pactada es impuntual para algunas culturas, ¿no? Acá, por ejemplo, en Jujuy estamos muy acostumbrados y acostumbradas a ser bastantes impuntuales. em, pero en Argentina otros en países general igual también. no, En ¿no? Argentina en Entonces, general, creo. No solamente en Jujuy, digo. Como en general creo que Latinoamérica es súper impuntual. ¿O no? ¿O me estoy confundiendo? A diferencia de Londres, por ejemplo, sí, o sí, sí, países no. europeos. Sí, 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 Latinoamérica es súper, súper impuntual. Bueno, el famoso ahorita de México, ¿no? Yo cuando viajé a México me di cuenta de el manejo que tienen del tiempo no es el mismo, a pesar de que acá somos bastante impuntual, y me refiero acá porque es la ciudad donde yo vivo, donde estudio, donde trabajo y demás. El ahorita México podía significar 15 minutos a 2 3 horas. Entonces, si podemos ver esa organización del tiempo muy diferente a otras culturas, ¿no? A las culturas, por ejemplo, occidentales, es súper diferente. Eh, Otra de estas dimensiones no verbales que nos va a proponer Grimson es la paralingüística. En realidad la paralingüística es lo que acompaña a la lengua, es decir, los distintos usos de las voces, el timbre, el tono, el volumen, la velocidad con la que hablemos, los silencios, las emociones que podamos sentir, ¿no? Que manifestemos o que no manifestemos, el tono de las palabras, el ritmo, digamos el ritmo que yo le dé, si yo hablo más rápido o menos rápido, la articulación de las palabras, las emociones, el grito, el llanto, la risa, eh, todo lo que va a acompañar la palabra, ¿no?
la palabra va a ser la comunicación verbal, pero la paralingüística es la comunicación no verbal que acompaña la palabra, además de todas, bueno, estas dimensiones que estamos viendo, ¿no? Como por ahí nos damos vuelta o nos llama la atención cuando una persona habla más fuerte que otra, y eso creo que está muy marcado culturalmente acá en Argentina, ¿no? Por ahí las provincias más del centro, por no decir Capital Federal, Buenos Aires, tienen un tono de voz mucho más elevado que el interior del país, ¿no? Entonces, por eso también está como incomodidad de la que no estamos acostumbrados cuando escuchamos que alguien habla muy fuerte por la calle, o en algún lugar que estemos compartiendo, ¿no? Ah, No sé, también te en interrumpo un el segundito, colectivo. perdón, Sí. te interrumpo un segundito, que justo vi un mensaje, están preguntando ahí en el chat, que salió la nota del recuperatorio y quería saber bueno, cuál fue la corrección exacta, porque dice que, bueno, fijarse punto por punto, porque le parece que la nota está mal, etcétera, etcétera, también quiere ver a otra persona. No sé si Ah, podés ok. hablar un segundo de eso como para aclarar a los estudiantes ahí. Sí, terminamos la clase y hablamos de los recuperatorios y demás. Así termino con esta idea y ya pasamos con las fechas, con los trabajos prácticos, con los recuperatorios, etc. Bueno, entonces, la paralingüística, digamos, es eso, ¿no? Por ejemplo, eh, otros países, ¿no? Y esa rapidez de hablar y de que nosotros nos quedamos, que probablemente también hablen castellano, pero que probablemente nos quedamos así como tiesos, diría el meme, en nuestra propia Argentina también, ¿no? Existen provincias que hablan más rápido que otras. Otra dimensión no verbal es lo olfativo, ¿no? Y hace una mención especial acá a lo que son los olores y sus significados, y es bastante interesante lo que menciona porque yo creo que da para que, bueno, sigamos pensando y reflexionando, ¿no? Nos va a decir que en muchas sociedades el olor natural del cuerpo se considera poco correcto, o placentero, ¿no? Entonces, como algo tan normal, natural e inherente a la condición humana, como es el propio olor, puede ser considerado algo poco correcto, poco placentero o fuera de lugar. Y nos dice incluso que pueda tener un papel significativo en la construcción de las relaciones de poder en diferentes sociedades, ¿no? Va a sostener el autor que acá se va a desplegar un simbolismo olfativo y que históricamente la clase dominante estableció y se reservó lo que sería como, entre muchas comillas, el buen olor, ¿no? Mientras que atribuye el mal olor a las clases bajas. Cuando yo leía esto, bueno, que nos propone Grimson, recuerdo casi, bueno, yo soy muy consumidora de películas de la Edad Media, así películas un poco históricas, todo lo que fue la Revolución Francesa y demás, ¿no? Obviamente documentales que cuentan cómo eran las fiestas y demás. Bueno, en ese entonces bañarse no era común. Bañarse, como nos bañamos ahora, supongo, todos los días, no era común, ¿no? Se bañaban cada 2, 3 meses. Esa era la realidad. ¿Qué hicieron, digamos, las clases altas? Porque hacían todas esas fiestas, ¿no? Exuberantes, con grandes vestidos, grandes pelucas y demás. Era ponerse perfume, y ponerse mucho perfume, y ponerse un perfume que dure días y días, ¿no? Em, y cómo entonces esa sociedad mucho más poderosa tenía lo que llamaban el buen olor, mientras le dejaban lo que podríamos denominar como la plebe, ¿no? El olor corporal, digamos, lo que denominaríamos ahora también mal olor, ¿no? Yo me acuerdo que la clase pasada, algunos estudiantes nos daban el ejemplo de el colectivo, ¿no? Cuando utilizamos el transporte público. Cómo está marcado también el olor, digamos, corporal ahí. Y bueno, eso fue un debate bastante interesante sobre los olores corporales, ¿no? Hay algunas sociedades, las sociedades occidentales, que tienen muy marcado eso, ¿no? Eh, Tengo yo no conozco, Álvaro sí, a ver si nos puede decir, pero tengo muchas amigas que están en algunos países de Europa, ¿no? Y les llama la atención de que no tienen problema
los y las europeas de tener este olor corporal, podríamos decir, que muchas veces lo tapamos o que queremos disimularlo acá en Argentina. No, pero es una cuestión de costumbre, incluso porque, digamos, pensando en Europa, que tiene poco acceso al agua en muchos países, digamos, centrales, no es como América, que tiene una cantidad de recursos hídricos tremendo, y la cultura, digamos, cotidiana de la gente muchas veces no se bañaba, pero por costumbre, digamos, del legado feudal. O sea, la gente de edad feudal no se bañaba tanto, digamos, Claro. y eso es más un privilegio, digamos, ¿no? Como que acá tenemos agua un montón y nos bañamos un montón, incluso en el río, etcétera, y allá no tanto, y se hacían perfumes, digamos, para tapar los olores. Pero es parte de la cultura, digamos, propia de, sobre todo de Francia, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? Es bastante común en Francia, digamos. Así que, pero bueno, es parte de su cultura, digamos. Y también incluso me parece como esto de lo que decía de la comunicación. Del no de palabras, sino de lo gestual, como que eso también dice algo, ¿no? Como la cultura y la comunicación misma, digamos, en este tipo de gestos de la sociedad, pero una sociedad que tiene un trasfondo, digamos, histórico también, ¿no? Claro. Que no es solamente porque quieren no bañarse, sino porque es una cuestión de la cultura que está imbrincada, digamos, en las familias europeas, digamos. Claro, sí, totalmente. Bueno, acá yo abajo les traje como un ejemplo un poco situado, no sé si para Sara seguramente, pero digamos allá por esos países. Pero a mí me llama mucha atención el olor a la mandarina, ¿no? Y es algo tan cotidiano, algo tan común, pero el olor a la mandarina te lleva al sol. Te lleva a otoño, te lleva a un patio, a una vereda, te lleva, no sé, a la temporada de mandarina que viene acompañado de muchas otras cosas bastante interesantes acá en nuestra provincia particularmente, ¿no? Siempre que es temporada de mandarina empiezan a salir todos esos memes, ¿no? Bollo, mandarina, la vereda, cosas así. Eh, y es muy interesante cómo el olor de esa fruta nos puede retrotraer, digamos, a un espacio y a una temporalidad, ¿no? Es muy interesante. Podemos hablar, digamos, cada uno debe tener sus experiencias personales también de qué olores, cuáles olores, digamos, los llevan a algunas experiencias o a algunos lugares, seguramente, porque aparte la memoria olfativa es impresionante, ¿no? Como otra dimensión no verbal tenemos lo táctil y va a jugar un rol determinado de acuerdo a las codificaciones culturales que existan en cada sociedad, ¿no? Tocar a alguien es una forma de comunicación porque quien puede tocar a quién, en qué lugar del cuerpo y en qué contexto, va a variar mucho entre las culturas en el interior de esta según la edad, según el género, según el vínculo, digamos. El autor nos da un ejemplo bastante interesante cuando vemos un niño o una niña, casi siempre como muestra de afecto o ternura le acariciamos la cabeza, ¿no? Pero en algunas culturas, como en Sri Lanka, por ejemplo, la cabeza es considerada una parte sagrada del cuerpo. Entonces, yo no puedo ir a tocarle la cabeza a alguien, o a un niño o una niña, porque lo va a considerar como que estoy infringiendo su sacralidad, digamos. No, 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 yo no puedo ir por la vida tocando a quien quiera, porque obviamente hay determinados códigos culturales que van a determinar con quién puedo hacerlo y con quién no, ¿no? Y aquí esto, uno de los ejemplos que más me gustan es el tema de los saludos, y los saludos, pero entre los varones, ¿no? Acá en Argentina muchos, por ejemplo, se saludan con un beso, o en el litoral con dos, ¿no? Uno en cada mejilla, mientras que en partes de Brasil, estoy hablando de un país limítrofe, no lo hacen y está mal visto, y muchos, si un varón a otro varón brasilero se acerca y le quiere dar un beso en el cachete, probablemente se enoje, ¿sí? Lo tome como una falta de respeto o una invasión a su espacio, ¿no? Eso también, el tacto nos va a hablar de diferentes jerarquías, ¿no? De diferentes vínculos que vamos a tener. Yo acá puse una imagen de diferentes saludos, que probablemente también se suscriben a otros países, ¿no? En países asiáticos, por ejemplo, el saludo es lejano, como una reverencia, más que nada, ¿no? Acá nosotros y nosotras somos un poco más cercanas, ¿no? Tenemos esto del abrazo, el beso, darnos las manos, tocarnos la espalda. En otros países occidentales eso tampoco está muy bien visto, ¿no?
Alemania se respeta mucho, por ejemplo, lo que es el espacio personal, ¿no? Y los saludos y demás. Acá muchas veces me pasa, en mi barrio, que es un barrio de muchos adultos mayores, eh, muy común que siempre se me acerque algún adulto o adulto mayor a saludarme y a preguntarme qué hago, cómo estoy, o a darme la mano, ¿no? No sé si eso sucederá en otros países lejanos a Latinoamérica, pero Latinoamérica siempre tiene como esa cercanía, ¿no? Lo que muchos pueden considerar como una invasión al espacio personal y al propio tacto, ¿no? Al que toque, no sé, mi mano, mi cuerpo y demás, como que no está naturalizado en otros países, ¿no? Y bueno, y si podemos hablar de otros países que hasta varones no pueden saludar a mujeres y mujeres no pueden saludar a varones, ¿no? Que varones y mujeres no pueden compartir los mismos espacios. Em, entonces, yo les hice este cuadrito para que puedan acomodar un poco lo que estamos hablando, ¿no? Estas dimensiones de la comunicación, teniendo en cuenta que todo comunica, cómo se ordenan las dimensiones de la comunicación no verbal y cómo se ordena la comunicación verbal, ¿no? Para que puedan hacerse como un mapita ahí en, en, en sus apuntes y demás. Dentro de lo que son las dimensiones de la comunicación, que ya vimos que son varias, ¿no? Que son estas seis, y por eso decimos que la comunicación es multidimensional, el autor va a detectar y explicar que en primer lugar la palabra es una dimensión verbal y que tiene que ver con la lengua primera, ¿no? O sea, la lengua natal de una persona que va a implicar un sentido inicial de pertenencia a una cierta comunidad de hablantes, ¿no? Si yo nazco en un determinado lugar, en un determinado tiempo, voy a hablar una lengua que va a pasar a ser mi lengua natal y eso va a determinar que yo pertenezca a una cierta comunidad de hablantes, ¿no? Porque si yo no pudiese aprender esa lengua, no podría ser parte de los procesos comunicativos de los diferentes intercambios que existen en esa comunidad. Sin embargo, y por suerte agregaría, las lenguas no son homogéneas porque son diversas, incluso dentro de ellas mismas presentan elementos distintos, variaciones según la región, la edad, la clase, el género, que cotidianamente forman parte del uso de la lengua que hacemos en la vida diaria. Grimson se preguntaba si es posible que dos personas o grupos con códigos distintos puedan comunicarse y llegar a ponerse de acuerdo para que esa comunicación llegue a ser exitosa, ¿no? Dependiendo de muchos factores, y entre estos factores, ¿no? Las dimensiones que estuvimos viendo, estas dimensiones verbal y no verbales. Les recomiendo, bueno, que presten atención a lo que es el texto de Grimson, da un sinfín de ejemplos para que puedan entender eh, estas dimensiones, ¿no? Y la importancia de poder visibilizar y analizar en la hora de la interacción estas, estas, estas maneras de comunicación verbal y no verbal, ¿no? Y aquí se me presenta, que me parece Goffman, ¿no? Con todo esto que veníamos hablando de la fachada, del poner en escena, ¿no? De las diferentes metáforas de la que él nos va a hablar, de la teatral, la de juego y demás. Entonces, esta unidad está basada exclusivamente en lo que es esta interacción de manera micro, ¿no? En el cara a cara, en el qué pasa cuando dos personas se tienen que comunicar, qué dimensiones comparten, cuáles no, cómo se entienden, están de acuerdo, negociaron, no estuvieron de acuerdo em, y demás. Entonces, este es el último texto ya que nos faltaba para poder realizar el trabajo número 3 que ahora vamos a hablar en un ratito, ¿no? Eh, Perdón, no me quiero olvidar de poder mandarles el link de la asistencia. Bueno, ahí lo mando. Em, Bueno, entonces ya estaríamos terminando lo que es la unidad número 3. Lo único que le faltaría es el teórico de este viernes, ¿sí? Y bueno, la clase grabada que le va a dejar a Álvaro, que los y las va a ayudar un montón para
poder conversar con los textos de Bourdieu y los diferentes conceptos que va a plantear él. Perdón, una cosita ahí, Cami, que Sí, quizás estaría bueno, pienso así en voz alta, si ya leyeron algo de Bourdieu o están viendo el texto, si quieren dejarme acá algún comentario de que quieren que explique de mejor manera, que yo lo voy a grabar mañana voy y se lo voy a subir, pero si hay dudas, digamos, desde ya, como para que lo manden ahora y bueno, yo voy abordando esas preguntas, para que lo sepan. bueno, vemos ahí si hacen sus preguntas, entonces está abierto el chat. Bien, voy a comenzar respondiendo las preguntas que dejaron sus compañeros, sus compañeras en el chat para no olvidarme de eso, que es sobre los recuperatorios. Los recuperatorios, como los parciales, nos dividimos con Juan las correcciones. Seguramente cuando yo ya corregí, creo que la semana pasada, les llega, ¿no?, un mensaje con la nota final del cuestionario y demás. Probablemente a los que le corrigió Juan le haya llegado hoy, porque si no me equivoco, estuvo corrigiendo cerca del mediodía y demás. Estuvimos hablando un poco sobre cómo rindieron. Hubo, digamos, un gran, no sé si decirlo avance, pero sí hicieron modificaciones y siguieron las correcciones que les pudimos hacer en los parciales, ¿no? Sobre todo en esto, en el uso de inteligencia artificial, en copiar y pegar y demás. Eh, con respecto a lo que nos pusieron los y las compañeras, a mí no me llegó ninguna corrección. Bueno, podés fijarte en entrar, digamos, a tu cuestionario y te va a aparecer ahí. De todas formas, ya hay un PDF con las notas del recuperatorio. Lo que yo les recomiendo es que entren a Yamila y a Julio, que puedan ingresar al cuestionario y verificar quién fue la persona que le corrigió, si fue yo o si fue Juan, para que nosotros podamos chequearlo y poder escribir, nada, qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué errores o qué correcciones les hicimos, ¿no? Yo trato de por ahí siempre dejarles un comentario después de las preguntas, pero bueno, reingresé recién y no me aparece corrección. Bueno, voy a anotar tu apellido, así veo qué pasó. Puede fallar el sistema, así que lo vemos. Igual de todas formas te voy a escribir un mensaje. Si a alguien más le pasa lo mismo, deje su nombre. eh, Perfecto. Solano. Si a alguien le pasa lo mismo, deje su nombre y le mando un mensaje. Eh, Profe, bueno, sí, quería bueno. hacer una consulta. Yo no puedo asistir ni escuchar las clases teóricas, eh, las teóricas porque trabajo por la mañana. Ujú. Y bueno, ahora me entero, bueno, que había foto 3 ni cuenta me había dado porque no abrí la ventana. Entonces yo quería saber cómo se hace para recuperar eso sobre las fotos. Ya, Bueno, la eso verdad es es una. que Sí, perdón. Esa es una actividad que la realiza y la corrige Alejandra, así que yo te recomiendo de que finalizando la clase le escribas un mensaje a ella. Todas las fotografías tienen recuperatorio, así que bueno, tendría que preguntarle cuál sería la fecha de recuperatorio y demás. Pero sí te recomiendo que le escribas a ella, porque es la única que maneja ese espacio y esas correcciones que después ella nos pasa a nosotros y a nosotras para que bueno, veamos sus condiciones finales. Así que, Buenas tardes, bueno. disculpe, la fotografía, yo tengo la misma pregunta. La recuperatorio de la fotografía sería, por ejemplo, el que lo hizo mal, rehacerlo, o el que no lo hizo, hacerlo con esa misma consigna. Mira, no te quisiera decir algo que después no se haga así que te recomiendo que también le escribas a Alejandra. Nosotros sí tenemos esa modalidad acá en la comisión, pero bueno, yo supongo que también, pero no te quiero decir sí, no, y después que sea otra cosa y que digas, no, no, ya me dijo otra cosa. Entonces, te recomiendo de que le escriban a Alejandra.
para que les pueda responder y resolver esas dudas sobre el álbum de fotos. Gracias. Revisen el PDF que se subió en la pestaña de recuperatorios para ver si aparecen sus apellidos y la nota del recuperatorio. Si no aparecen ni siquiera ahí es porque el sistema no cargó, digamos, la corrección ni la nota. Lo que sucede muchas veces es que esa corrección se envía al correo y quizás ya no usan el correo en el que se anotaron en el aula virtual, entonces, bueno, hay que chequear varias cositas. Anoto tu nombre también, Carla, pero bueno, chequen todos y todas las notas que están subidas ahí en el PDF. Bueno. Entonces, cualquier duda sobre el álbum familiar, las fotografías que tienen que subir, que tienen que recuperar y demás, Alejandra García Vargas, a la profe, ella les va a poder responder seguramente hay recuperatorio y probablemente sea como lo dijo la compañera. Las correcciones de las fotos no sabría decirles, la verdad. No sé cómo está corrigiendo ella. Así que eso deberían preguntarle también. No sé si después sube un archivo o o si las corriges ahí en la misma aula virtual y bueno, me sube como un comentario, pero por las dudas. Profe, cualquier cosa, ¿cuál es el medio de contacto? Por el foro que dice presentación, nosotros nos podemos comunicar con ustedes la clase del lunes. No, podés escribirnos directamente por el aula virtual, por mensajería del aula virtual. Ese es como yo te recomiendo, digamos, que hagas uso de la mensajería porque es como la comunicación más directa que vas a tener con nosotros. Por ahí los mensajes de los foros y demás nos llegan a spam, por ejemplo. Entonces, siempre es mejor el mensaje directo que nos llega apenas lo envían. La nota del TP2, no, todavía no están. Esta semana seguramente va a estar. Bueno, Julio, anoto tu nombre y lo chequeo. En el caso que se los haya corregido Juan, les mando sus nombres a Juan para que Juan se pueda comunicar con ustedes, ¿sí? Para ver ahí qué pasa. Pero bueno, eso lo voy a ver ya cuando finalice la clase, cualquier cosa le escribo yo o les va a estar escribiendo Juan. Estuvimos hablando y existe una posibilidad de que se pueda recuperar el recuperatorio. Y eso, bueno, lo queríamos hablar por si alguien tenía alguna duda con haber desaprobado, ¿no? Bueno, eso lo tendría que pedir, decirnos su condición, ¿no? Y su nota para poder chequear ahí bien cómo están y bueno, que sería muy parecido a lo que va a ser el parcial número 2. Profe, Sí, disculpe. Sí, yo no tuve la oportunidad por cuestión de tiempo de recuperar para poder subir la nota y tener la posibilidad de promocionar, ¿no? Lo cual, bueno, eso me tiene angustiada por, digamos, porque perdí una oportunidad. En el caso de si hubiera la posibilidad de recuperar el recuperatorio, ¿podríamos los que no nos pudimos presentar? sí, yo creo que sí, no habría problema. Yo creo que sí, no habría problema porque no son muchos los casos tampoco. Pero probablemente sea posterior al parcial número 2. Por favor, estoy Bueno, rogando, no me ve lo, las va- manitas. lo vamos a charlar entonces. Perdón, Jimena Ingrid. Ah, ok. ¿Qué más? Profe, ¿hay una posibilidad de que se cambie la modalidad del parcial 2? No, no hay ninguna posibilidad de que se cambie. No va a ser por cuestionario, va a ser por Zoom. Bueno, ahora sí, voy a acomodar las fechas. Entonces, quiero empezar a hablar del trabajo práctico número 3, de la fecha de presentación del trabajo número 3. Después vamos a hablar de la fecha del parcial 2.
y vamos a hablar de los recuperatorios de los trabajos prácticos. Bueno, para organizarnos un poco, porque son muchas fechas. De todas formas, yo entre hoy y mañana les voy a mandar un mensaje para que les quede en el aula virtual, para que tengan acomodados las fechas y puedan, bueno, anotarlas en su agenda o demás, no sé cómo es su forma de organización. Entonces, como les dije, el trabajo práctico número 3 ya está en el aula, se entrega el jueves 21 hasta las 23:59 horas. Tiene una sola consigna, ¿sí? Tenemos, bueno, las pautas, los textos. No se olviden que el texto de Goffman son 2 capítulos, ¿sí? El de el orden social de la interacción y la ritualización de la feminidad. Yo le subí el texto completo aquí, que está un poco mejor escaneado que el que estaba subido en la página. Y bueno, de paso para que tengan también el libro completo, ¿no? Bueno, el texto de Grimson, que es el que vimos, y el texto de Nisset y Rigaud, que también habla sobre Goffman, ¿no? Vamos a tomar 2 capítulos aquí también, el 2 y el 5, que si no me equivoco es un solo archivo que reúne esos 2 capítulos. Entonces, la consigna va a ser que después de la lectura de los textos propuestos, tienen que realizar un video donde expliquen algunos de estos conceptos y temáticas que aparecen en la bibliografía. Uno, la metáfora teatral y el poner en escena. Dos, la publicidad y la ritualización de la femineidad. Y la comunicación intercultural, ¿sí? Algunos de estos temas de los que estuvimos hablando en clase, de las que hablan estos autores, ustedes van a tener que grabar y explicarlo, ¿no? Pueden hacerlo, digamos, pueden hacer el video, por ejemplo, de manera presencial, con un celular, una cámara, eh, se pueden reunir todos en un mismo espacio o cada uno puede filmar su intervención por separado y luego uno de los integrantes edita el video uniendo todas las grabaciones. O se puede grabar, digamos, mediante alguna plataforma virtual, sea Zoom, Meet, Jitsi Meet, ¿no? O alguna otra, no sé, se me ocurre WhatsApp, Instagram y demás. Se pueden presentar en esos videos fotografías, infografías, placas de PowerPoint o Canva, ¿no? Pueden insertar otros videos, pueden tener voces en off mientras vayan pasando imágenes o diapositivas. Incluso pueden hasta actuar situaciones ficticias en las que ustedes pueden ser los y las protagonistas, entre muchas otras opciones, ¿sí? Es de manera libre. Lo que ustedes en sí tienen que hacer es poder explicar algunos de estos conceptos y de estas temáticas, que son 3. Bueno, Uno de esos cualquiera, no los tres, ¿no? no, tienen que elegir uno, tienen que elegir A, B o C y hacerlo, no los 3, solamente uno. Bueno, tienen que iniciar el video mencionando los nombres completos de todos los integrantes que participan, ¿no? Deben tratar de intervenir todos y todas las integrantes de grupos en algún momento, si desean con cámara encendida o voz en off, por ejemplo, ¿no? Pero se debe dar cuenta de que hubo participación de los y las integrantes de los grupos. Y deberán subir el video a una cuenta de YouTube, ¿no? El video debe permanecer disponible y visible en la plataforma para que podamos evaluarlo, ¿sí? Como es un video que no va a superar los 3 minutos, eso es muy importante, pueden subirlo en una cuenta gratuita sin necesidad de tener premium y demás. Pueden subirlo en la plataforma de YouTube. Solo uno o una de las y los integrantes del grupo se va a encargar de subir el trabajo al aula virtual. Sí, el documento tiene que contener la carátula con sus nombres, sus libretas, otra vez, la argumentación de la temática elegida con la bibliografía. No les pedimos que nos escriban 2 o 3 carillas explicando por qué eligieron eso. Sí es importante que digan, bueno, nosotros, no sé, este grupo eligió la metáfora teatral de poner en escena según los textos de Goffman y Nisset y Regaud, porque lo pudimos, no sé, relacionar con esto, y listo. Sí, una fundamentación de por qué eligieron esa temática, no un gran escrito. Em, y por supuesto, y muy importante, el enlace del video para que Juan y yo podamos ingresar a verlo y bueno, hacer nuestra corrección. ¿Sí? Entonces,
Este trabajo práctico se debe presentar hasta el 21 de noviembre a las 23:59. Es nuestro último trabajo práctico. Esta es nuestra última clase sincrónica de trabajos prácticos también. Así que, bueno, ya saben, no sé si hay alguna duda o no con respecto a este trabajo. Si no, se pueden comunicar conmigo con Juan mediante la aula virtual y vamos respondiendo esas dudas. Recuerden que el lunes que viene es feriado y que no vamos a tener clases. Bueno, otra de las fechas, perdón que tengo todo anotado acá. Otra de las fechas es la del parcial número 2. El parcial número 2 va a tener 2 días diferentes en los que pueden ingresar a rendir. Va a ser una, el lunes 25 de noviembre, que voy a estar yo tomando ese parcial, que probablemente sea a partir de las 3 de la tarde, que es el horario de nuestra clase, y nos podemos extender un poco para las personas que puedan, ¿no? Extenderse hasta las 6. La idea es poder hacer formularios en Google para que se anoten a diferentes bandas horarias. Acá se largó re fuerte la lluvia, perdón. Perdón si se corta por ahí el internet también. Entonces, eso ya se los voy a estar avisando yo. Ya está disponible la pestaña del parcial número 2. Ahí voy a estar subiendo los formularios para que ustedes se puedan anotar en el horario que puedan rendir. Solamente va a ser una pregunta, la verdad. Si no saben esa pregunta, probablemente se les haga otra, ¿sí? Eh, Son 5 minutos para responder. No van a ser preguntas muy como específicas de una página del texto o de por qué no sé, por qué existe esta, o no sé, siga esta oración, complete esta oración, no va a ser algo así. Sí va a ser que ustedes puedan explicar los diferentes conceptos de la unidad número 2 y de la unidad número 3. ¿Sí? Acuérdense, en la unidad número 2 vimos hegemonía. Ahora van a ver un poco lo que son los campos de Bourdieu, ¿no? Cómo se relaciona con la televisión y el periodismo. Unidad número 3 vimos interacción. En el caso que les vaya mal, hay también un recuperatorio, obviamente, que va a ser de la misma manera, ¿sí? Pero esperemos que le vaya bien. Espero que les vaya bien. Sí, lo vamos a tratar de hacerlo más flexibles, los más, digamos, tranquilos también de una manera para que no se pongan tan nerviosos y nerviosas. Es una forma también de practicar lo que sería un mini, super mini final, ¿no? Pero acá, bueno, ya muy micro, ya digamos de 2 unidades y con preguntas probablemente muy generales para que ustedes puedan desarrollar. En esa pestaña, el parcial número 2, les puse los textos que entran también en el parcial. Perdón, voy a leer los comentarios en el chat. Em, bueno, el parcial número 2, ya dije, conmigo es el 25 de noviembre, o sea, de acá a 2 semanas, y con Juan es el 29 de noviembre, sería el viernes de esa semana. Ya voy a estar publicando los links para que ustedes puedan acomodar, digamos, inscribirse en qué banda horaria y de qué día pueden rendir. No tienen que rendir los 2 días, tienen que anotar un día en un horario. El único texto de Goffman que está en el aula está completo. En el que está en el trabajo práctico número 3 es el completo. El otro ya lo oculté para que no haya equivocaciones. De todas formas es el mismo, pero el que está en nuestro trabajo práctico número 3, que ustedes pueden, digamos, van a entrar, ver bibliografía y tienen como en amarillo los links, pueden entrar ahí y les va a descargar directamente el PDF. Así que les recomiendo que entren a la bibliografía desde ahí. Bueno, en el caso que les vaya mal, ¿cómo sería el recuperatorio? De la misma forma, probablemente el recuperatorio del 25 de noviembre sea el 2 de diciembre, pero bueno, todavía no tenemos esa fecha. Profe, podríamos tener nuestros apuntes o eso queda fuera. Como dijeron anteriormente, por eso me
entró dudas acerca de eso. Yo no tengo drama que tengan los apuntes, que tengan, si tienen los textos en la mesa, nada. Yo no tengo problema. Lo que no me gustaría es que lean de la pantalla. Eso sí, no, no sé. O sea, me gustaría sí que tengan los apuntes, pero como un punteo, ¿sí? No que se pongan a leer los papeles al frente mío o que lo lean del Word, por ejemplo. Pueden tener los apuntes en el Word también, pero la idea es que no lean las respuestas, sino que nos puedan explicar con sus palabras lo que ustedes entendieron según el autor. Seguramente le vamos a pedir un ejemplo también sobre lo que les preguntemos. Em, Con respecto a la elección del día, nosotros elegimos, no, le pregunto esto porque creo que el 25 tenemos, bueno, yo que estoy en primer año tengo un recuperatorio ese mismo día, entonces para poder elegir, o será por cupo, no sé cómo es. Va a ser, no, ustedes van a poder elegir. Acá justo una compañera me preguntó en el chat si voy a avisarla ahora o no. Sí, les voy a mandar un mensaje, les voy a poner tal día, o sea, o si no sé, si lo subo hoy, pondría el lunes 11 de noviembre a las 18 horas, quedan disponibles los formularios, ¿sí? Para que todos puedan, todas y todas puedan tener la posibilidad de ingresar a la misma hora con los formularios que no se completen. Eh, Así que bueno, los y las que tengan que rendir, si no pueden rendir ese lunes, van a tener la posibilidad de rendir el viernes. Yo les voy a estar mandando el mensaje igual por el aula para que se puedan anotar en los formularios, no se preocupen. Sí, yo voy a avisar cuando estén los links. ¿Cómo sería la otra fecha aparte del 25? El viernes 29. Bien. Vamos a la siguiente fecha, entonces, que Mario ahí me hizo acordar, el recuperatorio de los trabajos prácticos que se tenían que rehacer o que no subieron va a ser del jueves 30 al lunes 2 de diciembre. Del jueves 30 de noviembre al lunes 2 de diciembre se van a subir perdón, va a estar disponible el espacio para que ustedes puedan subir los trabajos que tienen que rehacer o que no hicieron, ¿no? Nos tuvimos que dar ahí un tiempito porque ustedes van a entregar el video del 21, entonces tenemos ahí un par de días para corregirlos y ver si tienen que rehacer o subir ese. Entonces, desde el jueves 30 hasta el lunes 2, jueves 30 8 de la mañana, hasta el lunes 2 de diciembre a las 23:59, tienen que subir los trabajos. ¿Viernes a qué hora? Todavía no me confirmó Juan, pero yo no sé, pero creería que sería como a la hora de que damos la clase, como a la siesta, pero todavía no me confirmó eso. Otra pregunta, en el recuperatorio del trabajo práctico, por ejemplo, yo tengo un grupo, pero nada más yo tengo que recuperar porque en esa oportunidad no pude hacer con mis compañeros. Entonces, me imagino que hay otra gente que también, digamos, tiene que recuperar. ¿Se arma nuevo grupo o yo individualmente tengo que rendir? Y Eh, si conseguís nuevo grupo de personas que tienen que recuperar, no sé si va a ser muy difícil o no, lo podés hacer. Si lo querés enviar vos, digamos, de manera individual, también. Lo importante es que lo tengas presentado y aprobado. Bien, gracias. Abigail, no sé, tenés el micrófono abierto, no sé si querés consultar algo o fue sin querer. Vuelvo, perdón que pregunte tanto, profe. Vuelvo a preguntar en este tema de los trabajos prácticos. Vendrían a ser las mismas consignas, ¿verdad? Son los mismos trabajos, sí. Sí, sí, Gracias. sí, sí. Ahí, bueno, supongo en los trabajos prácticos sí les aparecen nuestras correcciones cuando se los corregimos y se lo enviamos. Con esas correcciones tienen que, bueno, hacer o rehacer en realidad el trabajo práctico. Y para las personas que no lo hicieron, ¿por qué desaprobamos muchos trabajos prácticos? Bueno, básicamente porque o no se respondieron las consignas o se utilizó la inteligencia artificial para responderlas. Básicamente eso fue como la mayoría de las correcciones.
Em, sí, son tres trabajos prácticos. En realidad son cuatro, porque hicimos unidad introductoria, unidad uno, unidad 2 y este que es el último. Este ya sería la última entrega de los trabajos prácticos. Bueno, yo les voy a mandar entonces todas las fechas bien lindas y ordenadas. Igualmente ustedes tienen las pestañas ahí ya en el aula virtual. No sé si hay alguna otra consulta sobre todo lo que hablamos, que prácticamente es toda la cursada. No sé si la semana del 18, que justo es feriado, quieren alguna clase de consulta previa al parcial. Podemos organizar algún día, algún horario. Lo del álbum de familia, bueno, les recomiendo, como les dije, de comunicarse con Alejandra García Vargas, con la profe Alejandra, para que ella les pueda comentar cómo recuperarlo, si no presentaron o si tienen que recuperar. Sí, ya subí la guía de los textos. Subí la guía de los textos. eh, Está en la pestaña del parcial número 2. Así que, bueno, podríamos hacer la semana que viene una clase previa al parcial, ya enfocada a lo que sería solo el parcial, ¿no? Para poder charlar sobre eso. Eh, Perdón, estoy viendo mi agenda. No sé si les queda cómodo, por ejemplo, el horario de la siesta, por ahí los que trabajan son empleados o empleadas de comercio, por ahí les queda un poco mejor a eso de las 3 de la tarde. Yo les voy a ir tirando días y van a ver si pueden. El martes 19, por ejemplo, a las 3 de la tarde. Es el día siguiente a la que sería nuestra clase, pero no sé si tienen alguna materia. Sí, profe, sí, me ponen en el chat, sí. Bueno, entonces dejemos ese martes. Yo tengo clase, dice Julieta. ¿Es de alguna materia de primero? Bueno, Julieta, si no podés escribirme por el aula, de última yo puedo leer tus preguntas y dejamos grabada la clase. Dejamos la clase grabada en el aula. Igual que vos, Florencia. De todas formas, sí vamos a subir la clase. Sí, la vamos a grabar para las personas que no puedan entrar. Pasa que justo es feriado. Bueno, entonces el martes 19 a las 3 de la tarde vamos a tener la clase de consulta del parcial 2. Ahí tienen que traer sus preguntas y demás. Ahí sí vamos a hablar ya más detalladamente. eh, Ay, bueno, sí, Sandra, los que trabajamos a la tarde, yo entro a las 13 y salgo a las 19. También, Sandra, si tenés como alguna pregunta muy, muy puntual, me podés escribir, me podés dejar el mensaje en el aula y yo la planteo en la clase y la respondo para que quede grabada. Además de respondértela en privado, ¿no? Igual que Julieta, al igual que Florencia. No es obligatoria, no es con asistencia la clase del martes, quédense tranquilos y tranquilas, es solamente clase de consulta. Así que bueno, nos vemos entonces el martes a las 3 de la tarde. De todas formas voy a mandarles el mensajito, ¿sí? Por este link también no hay problema, para hablar un poco más sobre el parcial 2. La voy a grabar, la voy a subir a la clase. eh, ¿Y qué más? Todo lo que les dije, pobre. Bueno, nada, va a estar ahí disponible para que no estén nerviosos, para que no estén nerviosas. Por mi parte, yo no voy a pedirles que, si no quieren, si no desean, prendan sus cámaras. ¿Sí?
sí me importa poder escucharlos y escucharlas. Si quieren prender sus cámaras, me encantaría conocerlos y conocerlas, poder charlar un poco con ustedes. Si les da vergüenza, si no quieren, si no están acostumbrados o acostumbradas, si no sienten que es un espacio, digamos, que quieren mostrar quizás de sus hogares o demás, no, no, por mí no hace falta que prendan la cámara. Con escucharlos y escucharlas está bien. Por supuesto que me voy a dar cuenta si están leyendo o no, con cámara prendida o apagada. Así que bueno, les recomiendo ir leyendo los textos. eh, y nada, cualquier otra consulta, como ya saben, si no pueden estar el martes 19 a las 15 horas, si nos pueden estar presentes en la clase de consulta del parcial 2, me escriben a mí o a Juan con la pregunta y nosotros se la respondemos en privado, pero además la leemos en la clase y la respondemos ahí para que quede grabada. Sí, voy a habilitar el formulario, todavía no sé cuándo, o sea, seguramente es esta semana, pero cuando tenga decidido, tengamos bien organizados los horarios y demás, les voy a avisar la hora que se va a habilitar para que puedan inscribirse y en qué pestaña se va a encontrar el formulario, para que todos y todas puedan ingresar a la misma hora y puedan elegir en el mismo momento. Así que bueno, creo que esas son todas las dudas, son todas las fechas que tenías ahí eh, por decirles. Les voy a mandar este mensaje organizándoles todos, de todas formas ya tienen todas las pestañas. Así que bueno, recuerden, el lunes que viene no hay clases, nos vemos para los y las que puedan el martes 19. No sé, Álvaro, si vos querés decir algo en todo esto. Profe, profe, una consulta. Sí, Yo le voy a mandar mensaje a la profe Allen, pero ustedes también podrían preguntar a la profe sí, en por cuestión que no supuesto. me pueda responder. Hoy a las 7 de la tarde tengo reunión con la cátedra, así que pregunto eso. Dale, muchas gracias, profe. Bueno, No, yo solamente desearles éxitos, espero que hayan disfrutado la cursada y que bueno, que en el videito que voy a grabar y que lo voy a dejar ahí como para quizá algunos conceptos más generales de la sociología de Bourdieu y creo que también le va a dar un poquito más de marco a lo que estamos discutiendo como un trasfondo teórico. Y que bueno, que me parece que eso también le va a ser útil como una herramienta de lo que es la imaginación sociológica, ¿no? Que cuesta muchas veces porque son conceptos abstractos, que es como una cosa medio que no se entiende mucho, pero cuando uno lo empieza a entender es como bastante lindo y te da una comprensión de las cosas más grandes que lo que uno hace. Así que nada, espero que lo disfruten y que, bueno, que no se estresen en el parcial, que puedan hacerlo tranquilo y que, bueno, te nada, no, invitamos, Álvaro, a que nos acompañe en los parciales. Una de esas puede ser un ayudín, Álvaro. podemos tirar ahí unos tips. Dale, dale. Así que bueno, ya igual le estaremos, yo calculo que el miércoles me parece, ya podemos subir el video de la clase de Bourdieu y bueno, y cualquier consulta, igual nada, escriben ahí por el chat. Pero bueno, una cosa, bueno, después hablamos con mí, pero el martes 19 queda entonces la clase de consulta. Sí. Listo, dale. Genial, Bueno, ahí genial. anoté las compañeras que me pidieron ver la condición. Lo de la calificación de las fotos se la tienen que preguntar a Alejandra. Después yo puedo comentarles cómo están con el tema de los trabajos prácticos y bueno, todo lo que fuimos charlando acá. Así que bueno, les mando un abrazo a todas y a todas. Espero que tengan una semana increíble, que sea linda, a pesar de todo, a pesar de la lluvia, del contexto. Pero bueno, que estén bien y nos estamos viendo las semanas que viene, el martes 19. Le estoy escribiendo, estén atentos a sus correos, estén atentos al aula virtual, entren, actualicen, así como cuando estén por comprar una entrada para un concierto, bueno, así que estén con el aula virtual, si no les llegan las comunicaciones a sus correos. Así que bueno, les mando un gran saludo a todos y a todas. Nos estamos viendo. Abrazo grande a todos, ¿eh? Éxitos. Muchas gracias a ustedes, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. El martes.